lo que tenemos que hacer es convertir esta medida siempre en porcentaje. Bueno, una de las cosas que os voy a explicar, que viene explicada en el ebook, pero bueno, por si tenéis algún tipo de dudas, es que podéis medir la elongación, es decir, el porcentaje que nuestra tela estira. Esto, como os digo, por lo general podéis directamente aplicar el 20%, o sea, reducir un 20% la medida a lo ancho y un 15% la medida de largo, directamente, independientemente de la tela. Pero si tu tela estira mucho y quieres aprovecharlo, pues puedes hacer lo siguiente. Doblamos un poquito, este es el ancho de la tela, ¿vale? Es decir, la parte de 1,5 metros, la parte que va a cubrir los contornos, digamos. Entonces vamos a colocar un alfiler al inicio, así, de este modo, en el punto 0, y otro a los 10 centímetros, aquí. Vale, así lo veréis mejor. Lo que el libro nos dice es que, sujetando bien cada alfiler en cada centímetro, vamos a sujetar en el 0 y el que está en el 10 va a estirar. Lo estiramos sin que la tela se deforme lo máximo que podamos, ¿vale? ¿Podemos estirar un poco más? Sí, pero ya quedaría demasiado apretado y se nos empezaría a deformar. Entonces hasta 12 estira bien, es el mínimo que suele estirar, y también es importante que después vuelva a su estado original. Bueno, pues viendo el libro podemos leer que a partir de lo que acabamos de hacer calculamos su elongación. Es decir, lo que acabamos de ver que he hecho de estirarla. Ese mismo proceso es importante que lo hagáis también para el largo. Y bueno, el ancho, que es el que yo he hecho, la tela estira 2 centímetros cada 10. Este es el ejemplo del libro, pero a mí también me estira 2 centímetros cada 10. Es decir, que ha llegado a 12. Si llegara a 13, sería 3 centímetros cada 10. En este caso tenemos un 20% de elongación. Si fuese que la tela estira 3 centímetros cada 10, serían 13, por lo cual sería un 30%. Es decir, el porcentaje es los centímetros de más. Si tengo 1,5 centímetros, tendría un 15% de elongación, que suele ser normalmente para el largo. Y aquí nos viene como una fórmula, unos cálculos. Digamos que a los 10 centímetros le tengo que sumar los dos que había estirado, por lo cual tenemos 12 centímetros. Lo que voy a hacer es que esto que vemos aquí lo voy a hacer en un papel para que lo veáis más desarrollado, por si a lo mejor tenéis dudas. Bueno, como íbamos diciendo, yo tenía 12 centímetros que había estirado la tela, es decir, que estira 2 centímetros cada 10. Lo que tenemos que hacer es convertir esta medida siempre en porcentaje, que básicamente es multiplicar los dos por 10 y tenemos los 20 centímetros. Este es el porcentaje que realmente estira la tela, por lo cual es el porcentaje que vamos a restar o quitar a las medidas, ¿vale? Hasta ahí bien. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, que como digo, todo este proceso, si os lo queréis ahorrar, ponéis directamente como viene en el ejemplo en el libro. Tenemos 10 centímetros, que son de los centímetros de partida, más los centímetros de más. Como os digo, como llegó hasta el 12, tenemos 2 centímetros de más. Si hubiera llegado a 13, pues aquí ponemos 3. Pero aquí siempre vamos a poner 10 porque es de los centímetros de los que partimos. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es sumarlo, ¿vale? Sumar 10 más 12 10 más 2 son 12. 12 centímetros. ¿Qué hago con esos 12 centímetros? Bueno, lo que hacemos es que los 10 centímetros, como digo, esto parece muy cholío, pero simplemente vas siguiendo y vas correspondiendo las medidas que tú tengas. Los 10 centímetros que teníamos de partida los dividimos entre 12 centímetros, que son los que me han dado de resultado. Y esto me da igual a 0,83, ¿vale? Podéis utilizar la calculadora, evidentemente,
para este tipo de cosas. 10 entre 12 me da 0,83. Lo ideal sería redondear, y como tengo el siguiente es un 3, me quedo en 0,8. 0,8 centímetros. Esto y esto es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque tenéis que tener en cuenta que nosotros, cuando hablamos de porcentaje, hablamos de un 100%. ¿Vale? Esto es lo máximo en cuanto a porcentaje. Entonces, como yo estoy quitando un 20%, si yo quito un 20% me quedo con 80%. Por lo cual, 80% es la medida que yo voy a utilizar de mi cuerpo. Si yo tengo un contorno de pecho de 100, yo me voy a quedar con un 80%, mientras que el 20% es lo que yo le voy a restar. Es decir, si yo tengo de contorno de pecho 100 y lo multiplico por 0,8, me queda 80. En este caso, como 100 es una cifra exacta y redonda, es fácil, ¿vale? Tendría 80. Por lo cual, de esos 80, 20 centímetros corresponden al 20% y el resto al 80%. Como digo, he explicado lo mejor que he podido. No sé si lo habéis entendido mejor o habéis liado más, pero bueno, en el libro vais poniendo las cantidades. Los 10 centímetros van a ser siempre. Si vuestra tela es tirado 13 centímetros, donde ponga 2, ponéis el 3. Y dividid 10 entre 13 y ya lo que os dé. Y entonces esta medida va a ser para contornos y anchos. Vamos a poner un ejemplo que creo que va a ser muchísimo mejor. Voy a poner el ejemplo del libro. Yo, por ejemplo, tengo de pecho 84 centímetros. Esta es la medida total, cuando tomamos la medida o de la tabla. Vale. Yo lo que tengo que hacer para calcular porcentajes de una forma fácil y rápida, podríamos dividir entre 100 y después multiplicar por 20, pero bueno, directamente vamos a multiplicar por 0,8. Es decir, multiplicamos por la cifra que nos dio dividir 10 entre 12. ¿Vale? El porcentaje no, obviamente. Entonces, una vez que multiplicamos eso, 84 por 0,8 me da 67,2. Esta 67,2, que es menor que 84, por lo cual me está dando menos, me está dando realmente la proporción que yo necesito de ese 80%. Esta va a ser la medida definitiva de mi contorno de pecho. Este va a ser como mi nuevo contorno de pecho. Este ya no, ¿vale? Esta es la medida que yo voy a tomar de referencia. Así hacemos lo mismo para los largos, pero ya os digo, si os queréis ahorrar todo eso, podéis directamente seguir las medidas de ejemplo que viene en el libro. Seguimos con el largo también, y ahora aquí tenemos un ejemplo con la talla S, ¿vale? Ya vienen todas las medidas calculadas. Como digo, esto es la talla S y viene también con la cintura, cadera, cuello y hombro. Es decir, que estas medidas son las que tenemos que calcular como medidas horizontales, lo que es lo mismo, medidas de ancho, y el largo cadera, talle delantero, talle espalda, sisa y tiro como medidas de largo. Es decir, que hay que aplicar el porcentaje de elongación que tenga el largo. Y nada, simplemente aplicas tus medidas. Como la medida horizontal, eso vamos a suponer que va a dar también 20%, ¿vale? Que es realmente el mínimo. Yo menos porcentaje no le metería a este proyecto de costura, porque necesitamos que sea una prenda entallada, ¿vale? Bueno, pues simplemente eso. Si de cintura tengo 66, lo multiplico por 0,8 y ya tengo el resultado. ¿Que tú tienes de cintura 80? Pues lo multiplicas por 0,8 y el resultado. Sencillamente eso. Y bueno, lo que he hecho también importante es que he cogido el talle delantero y talle de espalda con la reducción de medidas ya hecha. Eso es súper importante. Y nos va a dar una diferencia. Generalmente la típica diferencia que nos da para hacer la pinza de pecho, que suele ser de media unos 3 centímetros. Bueno, pues yo tengo que esos 3 centímetros repartirlos entre un talle y otro. ¿Cómo lo hago? Bueno,
El resultado, que en este caso me ha dado 2,6, que es la diferencia entre un talle y otro, lo divido a la mitad y me da 1,3. ¿Qué tengo que hacer? Pues que a la mayor medida, que en este caso es el delantero, se lo resto, y a la menor medida, que en este caso el talle de espalda, se lo sumo. Por lo cual, al hacer ese cálculo ya me da 35,3 y 35,3. Simplemente. Entonces, 35,3 va a ser el largo de nuestro talle delantero y talle espalda.